Buenos días, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas Encantado gracias. de estar una vez más en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, y hoy un nuevo encuentro en nuestro canal y en especial para hablar de un tema muy importante y que me lo han pedido mucho, que es la Constitución Septenaria del Ser Humano. Así que en principio vamos a comenzar por dar un pequeño pantallazo de la diferencia entre alma y espíritu, como para ir entrando en tema. Muy bien, pues no es mala forma de comenzar. Porque claro, la Constitución Sextenaria lo que viene a decir es que en el ser humano hay distintos componentes, todos son uno en nosotros, pero cada uno a su vez es distinto. Y dentro de esos componentes están estos dos que tú acabas de citar, el espíritu y el alma. El, Aunque entrar en profundidades sería difícil en el marco temporal que nos movemos, pero para hacer una aproximación yo creo que es sencillo de entender, en el sentido siguiente. La divinidad está en todo y es todo. La divinidad en sentido estricto, con el nombre que cada uno le quiera dar. Eso que no tiene origen, que decía San Juan de la Cruz, hablando de lo absoluto, de la primera causa, dice, lo que no tiene origen, pero es origen de todo lo que lo tiene. No tiene origen, pero es el origen de todo lo originado. Es la causa primera de la que ha hablado la filosofía. Es el absoluto del que hablan muchas tradiciones espirituales. Pues bien, eso que no tiene origen, pero que es el origen de todo lo que tiene origen, está presente de algún modo en todo lo originado. Es decir, todo lo creado tiene inmanente, tiene presente eso de lo que deriva. Con lo que entre el creador y lo creado, hablando en términos ahora coloquiales, entre el creador y lo creado, no hay una separación, sino que hay algo de extrema unión. Siempre hay una presencia de lo que no tiene origen en aquello que ha sido originado desde eso que no tiene origen. Siempre hay una presencia. Hay autores, hay maestros que lo han llamado la chispa divina. Hay otros que han sido más categóricos. Decíamos antes de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz hablaba de que el ser humano está llamado a vivir desde esa divinidad que está presente en nosotros. Y él llega a escribir de su puño y letra que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Y transformarnos en Dios es posible porque esa divinidad está en nosotros. Y cuando tomamos conciencia y la ponemos de manifiesto, ahí está. Pues bien, esto que estamos hablando, esa chispa, esa esencia, esa presencia divina en cada uno de nosotros, es el espíritu. Eso es el espíritu. Los cristianos además tienen una denominación muy bonita, que es, y muy esotérica, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu, que es uno, porque obviamente la divinidad no se puede trocear, el Espíritu que es uno, pero que está en cada uno. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu que es uno, pero está en cada uno, está en ti, está en mí. Como el aire que respiramos, que es uno, pero Claro. cuando lo respiramos, está en nosotros. No estamos tan locos como para decir en nuestro egocentrismo que es nuestro, pero ese aire común, cuando lo respiramos, está en cada uno. Ese espíritu que es uno, está en cada uno. Es por tanto, cuando hablamos del Espíritu y hablamos del Espíritu Santo, estamos haciendo referencia a la chispa divina, a la esencia divina, a la presencia divina que está en toda persona, que está en todo ser humano y que constituye nuestro auténtico ser y nuestra auténtica naturaleza. En cuanto al alma, el espíritu, prueba de que esté aquí, el espíritu va envolviéndose en la materia. El espíritu tiene una vocación natural a envolverse en la materia. En la creación, en el universo, en la realidad en la que estamos, espíritu y materia, que son muy distintos, pero conviven. Hay una convivencia en la creación y en el universo y en las distintas formas de vida entre el espíritu y la materia. Y esa convivencia, aunque el espíritu tiene una frecuencia vibracional inefable y la materia en sus distintas modalidades, materia, energía oscura, materia oscura, tiene una vibración más densa, pero el espíritu tiende a envolverse en la materia, a experienciarla. Igual que nosotros hemos tenido todos algo que nos inclina a meternos en el mar, a experienciar el mar.
Y somos, en nuestra morfología, somos animales mamíferos, ¿verdad? Y sin embargo, todos hemos tenido esa vocación a meternos en el mar y a experienciar lo que eso significa. Pues de la misma forma el espíritu se introduce en la materia, va entrando por las distintas dimensiones que nos habla la ciencia, cada una más densa que la anterior, y se va envolviendo en la materia. Y para profundizar en la materia, el espíritu hay un momento determinado que, habida cuenta de la densidad de los planos en los que va llegando, necesita de un vehículo, necesita de un complemento, necesita de un instrumento. Eso es el alma. El alma es el vehículo que utiliza el espíritu para proseguir su proceso de envolvimiento en la materia. Antes hablábamos de que los seres humanos tenemos vocación de meternos en el mar. Bien, cuando estamos chapoteando entre las olas no hay ningún problema, no necesitamos ningún instrumento, ningún complemento. Ahora, si queremos bucear a 30, 40, 50 metros, necesitamos unos tanques de oxígeno y necesitamos unas gafas y necesitamos unas aletas. Y si queremos meternos más adentro, necesitaremos un submarino. Y si queremos llegar a profundidades de 700, 800, 900 metros, necesitaremos un batiscafo. Pues bien, ese batiscafo podría ser el ejemplo que podríamos utilizar para entender el papel del alma, el vehículo que utiliza el espíritu para adentrarse en las profundidades de la materia. El espíritu es puramente divino, el alma es el instrumento que utiliza el espíritu para llevar esa inmersión experiencial en la materia. Bien, muy claro, muy claro. Y decime, como para ir dando un pantallazo así general, las distintas corrientes, ¿cómo iban viendo esto en serio? Bueno, griegos, romanos, cristianos, hinduistas, budistas, ¿cómo lo fueron viendo? Sí. Las tradiciones religiosas y espirituales occidentales están marcadas fundamentalmente por una percepción trina del ser humano. Es decir, se dan cuenta de que en una persona no hay un único componente. La persona es una, pero dentro de ella, en su configuración, hay diversos componentes. Y en el mundo occidental ha prevalecido la percepción trina. Por ejemplo, en el ámbito del cristianismo, dice Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses, dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu y el alma, de la que hemos hablado, y el cuerpo. ¿El cuerpo qué sería en este esquema? Pues si el espíritu es nuestra esencia divina y nuestro verdadero ser, y el alma es el batiscafo que utiliza el espíritu para bajar en la materia, ese alma, para experienciar en la materia, encarna en un cuerpo. Con lo que podríamos decir que el cuerpo es el vehículo del alma y el alma es el vehículo del espíritu. Finalmente, el verdadero conductor de ese coche, el verdadero conductor es el espíritu. Esto es lo que dice el cristianismo, esto es lo que dice la tradición filosófica grecorromana. Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, en el siglo II, dice exactamente esto, que el ser humano es cuerpo, psique, parecido al alma, y neuma, semejante al espíritu. Esto lo aprende Marco Aurelio de la filosofía griega, porque es lo que decía Platón, es lo que se enseñaba en la escuela pitagórica, y por tanto este ha sido el acercamiento mayoritario en Occidente. Ahora bien, dentro del ámbito prácticamente occidental está todo lo que es la tradición judaica. Y en la Cábala se habla de 5 y de 6 componentes del ser humano. En la Advaita oriental se habla de 5 componentes del ser humano. Y en las tradiciones que tienen que ver con el hinduismo y con el yoga y que nos van acercando a los textos védicos, se habla de 7 componentes del ser humano. De ahí deriva la célebre constitución septenaria. En definitiva, ver 3 componentes o ver 7 es como tener una mayor capacidad de percepción. Es como si tenemos un telescopio para ver el firmamento y dependiendo de la calidad del telescopio veremos más estrellas o menos estrellas. O un microscopio, dependiendo de la calidad del microscopio, veremos más componentes dentro de una célula o menos componentes. Son miradas que no se contradicen, no son contradictorias y que van abriendo, en función de su mayor profundidad, van abriendo una visión más completa del ser humano. Bien. Y entonces, para hablar específicamente de la Constitución Septenaria, ¿lo vamos a hacer desde Blavatsky? Pues ¿lo vas a hacer desde ese respaldo teórico o desde algún otro? Bien, la Constitución Septenaria, siendo estrictos, nos tenemos que remontar a los textos védicos, nos tenemos que remontar a la tradición hinduista,
a la tradición brahmánica y nos tenemos que remontar a algo que hoy es muy conocido en Occidente, que es el yoga. Porque el yoga fundamental, el que enseñan los Yoga Sutras de Patanjali y los grandes maestros, es el llamado Raja Yoga, que es un compendio de todos los yogas. Pero es verdad que dentro del Raja Yoga hay como distintas fases, como distintas partes, que también a veces son estudiados como yogas distintos, aunque, insisto, todos forman parte de una misma unidad. Y cada fase del yoga o cada tipo de yoga dentro del Raja Yoga va dirigido a un componente de la constitución sextenaria. Por ejemplo, la mayoría de las personas que practican yoga realizan asanas, posturas. Eso va dirigido al cuerpo físico, para tener elasticidad, para tener en armonía y equilibrio el cuerpo físico. Pero también se practica el pranayama, que es la respiración consciente, que nos pone en contacto con la vitalidad que hay en nuestro entorno. Y eso va dirigido a otro componente que enseña la Constitución Centenaria, que no es el cuerpo físico denso, sino que es el cuerpo físico etérico, nuestra dimensión energética, sobre la que se hace Reiki, pongamos por caso, o sobre la que se hace la acupuntura, porque aunque la acupuntura se pinche en la epidermis y la aguja, se van buscando puntos de energía, los chakras, los nadis, que constituyen nuestra dimensión energética. Y a eso se dirige el pranayama. Las prácticas de yama y niyama, que también están presentes en el yoga, de hecho son dos de las primeras etapas fundamentales, van dirigidos al mundo emocional, porque el mundo emocional también hay que tenerlo equilibrado y armonizado. Y el yama niyama del yoga se dirige a esa armonización del mundo emocional. Después hay yogas como el karma yoga, que es el yoga de la acción, que va dirigido tanto a lo emocional como a lo mental, porque para que se lleve una acción justa es necesario ir armonizando y equilibrando tanto nuestro mundo emocional como nuestro mundo mental. En la Constitución Sextenaria, como veremos ahora con más tranquilidad, cuando hablamos del plano mental se diferencia a su vez entre la mente concreta o inferior y la mente abstracta o superior. Y esto es muy sencillo de entender. La mente es una, obviamente, pero es como una casa con dos plantas. Y depende de que estemos en la planta de abajo o en la planta de arriba, la funcionalidad es distinta. En la planta de arriba suelen estar los dormitorios, pongamos por caso. En la planta de abajo suele estar la cocina, hablando de las casas que utilizamos los seres humanos. Bien, pues en nuestro plano mental hay una planta de abajo, que es lo que algunos psicólogos como tú denomináis la mente concreta, porque es el nivel de la mente que se ocupa de lo concreto, que son 1000 cosas importantes, pero de lo concreto del día a día. Y la mente abstracta es aquel nivel de la mente que nos permite, subimos de planta, subimos a la planta de arriba y nos podemos ocupar de lo trascendente. Las grandes preguntas que nos hacemos el ser humano, de la mano de la espiritualidad, de la filosofía, de la ciencia, el quién soy, el a dónde vengo, al dónde voy, cuál es el origen del universo, cuál es la razón de la existencia, hay vida después de la muerte, qué es la divinidad. Para todo eso está la mente abstracta. Y el denominado Karma Yoga actúa sobre el mundo emocional y sobre la mente fundamentalmente concreta, mientras que hay otra modalidad de yoga que es el Bhakti Yoga, que va dirigido más a la mente abstracta. Y por fin, en las etapas superiores del yoga, que tienen que ver con la meditación, el Sanyama, la meditación como un proceso que pasa por el silencio, la atención, la concentración, la contemplación y el éxtasis o samadhi, eso vaya dirigido a que lo que realmente somos, alma y espíritu, aparezca en escena. Es decir, que cuando nos acercamos a la Constitución Sextenaria, nos acercamos a una tradición milenaria que está presente en algo muy conocido hoy en Occidente, como es el yoga, porque, repito, cada tipo o fase de yoga va dirigido a un componente de la Constitución Sextenaria. El Raja Yoga lo integra todo para actuar sobre todos los componentes a su vez, y estamos ante una tradición que, eso sí, y el nombre de Blavatsky que tú utilizabas es importante al respecto, porque es una tradición que se mantenía en círculos iniciáticos, Jorge. Hay muchas pruebas de esto. Es decir, durante siglos y siglos y siglos se ha ido enseñando de boca a oído, o se ha ido enseñando en algunos textos, pero que solamente circulaban en grupos muy reducidos, porque había un temor. Entre los círculos de brahmanes, por ejemplo, había un temor de que un conocimiento demasiado perfecto del ser humano
como hay tanto egocentrismo, como hay tanto egoísmo, en lugar de ser utilizado para sacar lo mejor del ser humano, pudiera ser utilizado por gente interesada en dominar, en controlar y hacer negocio. Por ejemplo, el conocimiento del ámbito emocional del ser humano como un ámbito específico que está relacionado con los demás, pero que es un ámbito específico, eso da mucho poder político, entre comillas, porque tú puedes dirigir tus mensajes y tus actuaciones a incidir sobre el mundo emocional de la gente y poniendo el dedo en la llaga emocional de las personas, cual flautista de Hamelin, te lo puedes llevar a donde tú quieras. Claro. El nazismo en general, Hitler en particular, fue un ejemplo espectacular de eso, tremendo, porque la herida abierta que tenía en la sociedad alemana, que es muy mental per se, pero tenía una herida emocional abierta después de la Primera Guerra Mundial, el castigo al que he sometido la derrota, lanzar mensajes emocionales con tal potencia y con tal habilidad que personas muy mentales dejaron a un lado la mente y se pusieron a desfilar detrás del flautista de Hamelin. Hoy, cuando las empresas hacen publicidad para vendernos productos, no lo venden a través de la mente. Un coche no se vende dándonos información de su precio o de su consumo, sino que en los anuncios se nos dibuja un paisaje, una familia, unas personas que lo usan con una determinada... Y por ahí entra el producto, ¿verdad? Entonces, lo estoy poniendo, son pequeños ejemplos. Sí, claro. Había un resquemor en las tradiciones espirituales de abrir demasiado este conocimiento. Sin embargo, en torno a 1880, hubo algunos personajes insignes que consideraron que era el momento de divulgarlo públicamente, que ya la humanidad estaba en un punto evolutivo de conciencia, que esta información, que es verdad que es una información íntima, que es una información profunda, que es un conocimiento hondo, había que divulgarlo públicamente, entendiendo además que le llegaría a quien tendría que llegarle. Y eso lo hizo Elena Blavatsky, fue la primera, en un artículo que escribió en una revista llamada Teosofía. Se le sumaron muy pronto autores como Sinet y como Eliphas Levi, más conocido como Papus, que empezaron ya a hablar claramente y a escribir claramente con relación a esto. Y finalmente, las obras de estos tres autores llevaron a una discípula de Elena Blavatsky, a Annie Besant, a escribir un texto sobre la genealogía del ser humano en 1899, que estructura básicamente el conocimiento de la Constitución sextenaria que más se ha divulgado durante el siglo XX. Un conocimiento de un esquema básico que, si tú quieres, pues entramos en él, aunque ya lo he apuntado por los temas que hemos ido compartiendo. Sí, sí. Lo que me llama la atención de lo que comentás es que, digamos, lo que ellos toman de donde viene, de los orígenes, digamos, de donde viene toda esta información, esa información tampoco era divulgada en ese momento, digamos, por hindúes, no era algo popular tampoco, digamos, era como una cierta élite que lo tenía ese tema. Totalmente, sí, efectivamente, dentro de esos círculos se reservaba hacia adentro del círculo. En el mundo brahmánico se reservaba solamente a los que pertenecían a la casta brahmánica. De hecho, los brahmanes atacaron muy duramente a estas personas que acabo de citar, le hicieron ataques muy duros por irresponsables, porque consideraban que estaban abriendo una caja de Pandora. Bueno, han pasado ya más de 100 años y es obvio que no se ha abierto ninguna caja de Pandora, que esta información está llegando al que tiene interés, aunque es cierto que con cosas como las publicidades de las empresas comerciales o temas políticos, como lo que he comentado, es verdad que también se está utilizando de aquella manera. Pero son muchos los seres humanos que han utilizado en estos 100 y pico de años la Constitución sextenaria para tener un mejor conocimiento de ellos mismos, para sacar lo mejor de ellos mismos y compartirlo con los demás, ¿no? Y en el esquema que nos proporciona Annie Besant, los elementos que en mis palabras han ido apareciendo se estructuran en dos grandes, los 7 componentes que configuran al ser humano se constituyen en 2 grandes bloques, en 2 grandes bloques de componentes. Eso sí, sabiendo, Jorge, de que están todos interrelacionados. Claro. Es como si estuviéramos describiendo la anatomía de un ser humano y dijéramos el riñón, el pulmón, el corazón, el hígado. Todos interjuegan entre ellos. Todo está interrelacionado, ¿verdad? Claro. Y todos sabemos que son independientes, independientes, pero interdependientes. Sí, claro. Pero esa información
sabemos que es muy útil, claro, porque si tú tienes un problema en el hígado, se te trata de hígado, no se te trata para el riñón o para el pulmón. Y si tu problema es pulmonar, se te da un tratamiento para el pulmón, no para el corazón. Es decir, que tener esa información es muy pertinente. Y de lo que se trata fundamentalmente es de que el conocimiento del ser, de la constitución sextenaria, el conocimiento de nosotros mismos, ponga en disposición, facilite que nuestra esencia divina, que nuestro espíritu tome el mando. Esa sería la conclusión final, ese sería el objetivo final. Conocer todo esto, pero no por algo de intelectualmente, voy a saber nuevas cosas, no, sino facilitar una armonización, un equilibrio, subir la vibración de todo lo que tú eres para que la esencia divina aparezca en escena, para que esa transformación en Dios, que como comentaba hace un rato hablaba San Juan de la Cruz, ese nacer de nuevo del que hablaba Jesús de Nazaret, o esa iluminación de la que hablaba Siddhartha Gautama Buda, se facilite, armonizando y equilibrando todo lo que tú eres. Pues bien, para esa armonía, para ese equilibrio, en la Constitución Sextenaria se habla de un bloque que lo conforman nuestros constituyentes, nuestros cuerpos, nuestros componentes perecederos. Es decir, los que están llamados a morir, los que tienen fecha de caducidad. Y el otro bloque, los componentes imperecederos. Esos que cuando se produce el fallecimiento físico y tras el fallecimiento físico siguen perfectamente vivos. Estos son los dos bloques, el perecedero y el imperecedero. El perecedero son 4 componentes, por eso se le llama, como son 4 y es perecedero, se le llama el cuaternario inferior. Y a los imperecederos, como son 3, se le llama el trinario superior. También hay quien le llama de una forma más simple. Al cuaternario inferior o perecedero se le llama el pequeño yo. Y al trinario superior o imperecedero se le llama el yo superior. Claro. O todavía, para hacerlo más sencillo, a mí me gusta hacerlo así. A lo perecedero, al pequeño yo, al cuaternario inferior, lo llamamos el coche. Y al trinario superior, a lo imperecedero, al yo superior, lo llamamos el conductor. Y entonces podemos entender que lo que somos es un conductor que ha encarnado en un coche para vivenciar y experienciar la vivencia humana, para vivenciar la experiencia humana. El coche tiene 4 componentes y el conductor tiene 3. Si te parece, podemos entrar en los 4 y en los 3. Sí, ahí entramos, pero permitime decir algo que pese a todo esto, hay como, digamos, de la parte no perecedera, digamos, hay un problema que yo observo, que estamos tan identificados con el coche, ¿no? Que ese objetivo al que vos apuntabas, que era que verdaderamente seamos lo que somos, que es la parte espiritual, digamos, ¿no? Hay como un obstáculo que está obturado, digamos, por ahí, por la cultura, por la vida cotidiana, por la identificación con el cuerpo y con las cosas, ¿no? Eso actúa como un condicionante. ¿Vos qué pensás de ese tema? Hombre, sin duda ninguna, Jorge, totalmente de acuerdo contigo, y además ha dado en la diana de lo que todas estas tradiciones nos han dicho siempre. Hay un problema fundamental en el ser humano, y es que hemos olvidado lo que somos. En el yoga se habla de los kleshas como las causas del sufrimiento humano. Y hay 5 grandes causas del sufrimiento humano. Pero la primera y principal, de la que derivan las siguientes, es la ignorancia de lo que somos, el olvido de lo que somos. Para decirlo más claramente todavía, la amnesia, el Alzheimer sobre lo que somos. Estamos tan identificados con lo perecedero, estamos tan identificados con nuestro documento de identidad, estamos tan identificados con nuestra tarjeta de visita, estamos tan identificados con lo que va a morir, que nos olvidamos de aquello que somos y nunca va a morir. Es toda una contradicción, es toda una paradoja, pero hay que entenderlo, porque para percibir la esencia hay que llevar a cabo un labor into, que le llamaban los antiguos, un trabajo interior para percibir la esencia. Porque así, a simple vista, ¿qué es lo que percibimos? La apariencia. Y nos quedamos pillados con la apariencia. Hay que llevar a cabo un trabajo interno, ese labor into, ese laberinto del que hablaban los antiguos, con perseverancia, sin prisa pero sin pausa, para ir descubriendo
lo que realmente somos. Y efectivamente, como tú muy bien has dicho, mientras que nos mantengamos identificados, apegados al pequeño yo, mientras creamos que vamos a morir, mientras que tengamos los miedos propios de ese coche, de ese pequeño yo, que como va a morir, vive la vida con miedo, vive la vida con temor, como temiendo a la vida, como si la vida fuera una francotiradora. Mientras que estemos en esa situación, el que aparezca el conductor, el que nos transformemos en Dios, el que el Espíritu tome la rienda de nuestra vida, es un imposible. Pero claro, para esto también ayuda la Constitución Sextenaria, Jorge, porque esa identificación con el pequeño yo es imposible de evitar mientras que no vayamos armonizando y equilibrando el pequeño yo. Ahora vamos a hablar de ambos bloques, el cuaternario inferior y el trinario superior. Pero es muy importante porque en el estudio y en la práctica sobre la Constitución Sextenaria se nos dice que hay que empezar por lo de abajo, no por lo de arriba. Y esto aparentemente puede parecer contradictorio, ¿verdad? Oye, vamos a ver, ¿por qué no empezamos por el espíritu, que es lo que realmente somos? Porque mientras que el coche no lo hayas calibrado adecuadamente, el espíritu, tu yo superior, es imposible que aparezca en escena. Vamos a imaginarnos al mejor conductor que podamos tener en la cabeza. Hay un conductor brasileño que fue muy famoso en su época, han pasado ya muchos años, tú y yo somos unos carrozas y seguro que lo recordamos, a lo mejor hay otras personas que no lo recuerdan, me refiero a Fittipaldi, que se hizo muy famoso. Bueno, pues Fittipaldi, sin duda ninguna, era un conductor excepcional, pero si el coche que conduce Fittipaldi tiene las ruedas pinchadas a las 4, o no tiene batería, o la correa de transmisión o las bujías las tiene malas, el coche no va a andar. Por muy buen conductor que tú seas, el coche no va a cumplir su función. Con lo que se nos aconseja en la Constitución Sextenaria es que, conociendo todos los componentes, pero empecemos nuestro trabajo, nuestra labor, con el coche, curiosamente, para que el coche esté a punto. Y cuando el coche ya esté a punto es cuando el conductor puede tomar el mando y poner el coche a su servicio. Mientras tanto, vamos a estar ahí liados con el coche y no vamos a ser capaces de que de verdad el conductor se haga cargo del mismo. Así que en la Constitución Sextenaria el laberinto comienza precisamente por lo de abajo, por el pequeño yo, y cuando al pequeño yo se le está poniendo en condiciones, entonces llega el momento de la aparición del yo superior. Claro. Ahora, digamos, yo trato siempre de ponerme en lo que está pensando el que escucha, digamos, porque si más o menos va siguiendo y va sabiendo del tema, podría estar preguntándose, bueno, pero Emilio, a ver, también una condición de la encarnación es esta ley del olvido, digamos, que en teoría estaría conspirando contra esto mismo que yo quiero lograr, ¿no? De ser quien soy, ¿cómo? Porque es parte de la condición, cualidad natural de la encarnación, entonces está conspirando, ¿y cómo jugaría esto, digamos? Claro, la cualidad del olvido, del gran olvido, como se le suele llamar en las obras que profundizan en el asunto, ese gran olvido, que es el olvido de lo que somos, no es un olvido, Jorge, permanente. Es decir, la encarnación no es una vida, es una cadena de vidas. En cada vida vamos viviendo experiencias, en cada vida vamos sembrando, y cuando desencarnamos, recogemos esa experiencia, recogemos esas cosechas. Con esas cosechas de cada vida, vamos llenando lo que Jesús de Nazaret llamaba la lámpara de aceite. La lámpara de aceite es el alma que utiliza el espíritu. El alma, al principio, cuando ¡boom!, es como el batiscazo, cuando aterriza en este plano, queda como atorada, totalmente colapsada por la densidad de lo que aquí se vive. Pero en sus sucesivas encarnaciones, el alma está llamada a ir desarrollándose en autoconsciencia. Es el ir llenando la lámpara de aceite que metafóricamente habla Jesús de Nazaret en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y en la medida en que vida a vida, vida a vida, vida a vida, vamos sembrando, al principio muy poco, pero cada vez un poquito más, y vamos recogiendo una cosecha cuando fallecemos en el plano de luz, y vamos de esa cosecha exprimiendo lo cosechado y echando aceite en la lámpara, y volvemos otra vez con esa lámpara a encarnar. Esa lámpara, como va teniendo cada vez más aceite, va teniendo cada vez más autoconsciencia, se va produciendo poco a poco el recuerdo de lo que somos. Con lo que el gran olvido no es un fenómeno por siempre y para siempre,
sino que es un fenómeno propio de nuestras primeras encarnaciones, y pueden ser muchas, pero estamos llamados en la cadena de vida, en la cadena de reencarnaciones, a ir saliendo poco a poco, a ir saliendo poco a poco de ese gran olvido. Se nos dice, pero de una forma absolutamente coloquial, ¿no? Por favor, estos números no tenemos que cogerlos al pie de la letra, pero hay textos que hablan de este tipo de cosas, que recuerdo perfectamente que se dice que necesitamos 90 encarnaciones para empezar a darnos cuenta que somos más que el coche. Necesitamos 90 encarnaciones para darnos cuenta que somos algo más que la apariencia. A partir de esa vida en la que por fin te has dado cuenta de que eres más que el pequeño yo, ya te quedan 10 encarnaciones. 10 encarnaciones donde ese yo superior irá apareciendo cada vez más en escena hasta tomar el mando completo del coche. Esto, por favor, no hay que cogerlo matemáticamente, sí, 90 y 10. Es un ejemplo, ¿no? Porque es verdad que salir del olvido cuesta trabajo, por la densidad del plano en el que estamos. Claro, El batiscafo ha llegado muy hondo, ha llegado muy hondo. Estamos en las fosas abismales de la materia. Aquí la densidad, las capas son enormes y ese gran olvido se hace difícil. Pero que se haga difícil no significa que no estemos llamados a que en un momento determinado, debido a ese aceite que vamos cosechando vida tras vida, ¡plaf!, nos demos cuenta. Claro. Y una vez que ya en una vida te has dado cuenta, ya todo se facilita mucho para las siguientes encarnaciones. Claro. Yo venía pensando, cuando vos venías hablando, yo decía, bueno, pero hasta que dijiste lo de las 90 encarnaciones, yo decía, bueno, pero no hay mucha evidencia en las personas mirando hacia el mundo, digamos, si bien hay mucho más del orden de lo espiritual cada vez más, pero hay mucha gente que no quiere saber nada ni le interesan estos temas. Entonces uno pensaría, ¿qué serán almas nuevas? Y entonces, porque yo pensaba, con todo el tiempo que pasó, ahora cuando me dijiste lo de las 90 encarnaciones, dije, el tiempo que pasó no es nada, evidentemente, porque no alcanzaría para nada, porque hay que tener 90 encarnaciones, ¿no? Entonces, porque me llama la atención también esto, ¿no? De que a medida que ha pasado tanto el tiempo, no hay un gran interés. Es más, hay mucha gente que va totalmente para el otro lado de la cosa, ¿no? Entonces, como que te llama la atención qué está pasando, ¿no? Hay como una especie de cortocircuito ahí, ¿no? Sí, hombre, por lo que yo puedo compartir de lo que he ido aprendiendo, de la mano de muchos sabios y sabias, también de mi introspección. Aquí ya todos somos almas viejas, Jorge. Aquí no hay ningún alma jovencita, entre comillas. Todos llevamos ya una buena ristra de encarnaciones, todas nuestras almas. Se dicen que las últimas almas que se incorporaron al proceso humano lo hicieron en la Atlántida. Estamos hablando de hace muchos cientos de miles o millones de años. Y por tanto ya llevamos un tiempecito encarnando en el plano humano, ahora en esta humanidad que según la cronología de evolución de la humanidad dicen que es la quinta, ¿no? Que es la quinta humanidad en la que estamos desarrollando. Lo que ocurre es que no siendo almas nuevas, teniendo todas ya un trayecto, pues bueno, están ahí, están en el proceso. Hay personas que todavía el darse cuenta de que no van a morir, pues todavía le cuesta trabajo. Hay gente, como tú dices, que ni se lo plantean, que oyen hablar de este tipo de cosas y dicen, vaya dos locos de atar que están ahí, las cosas que están diciendo. Y yo soy muy empático con todas estas personas. No hay ningún tipo de juicio para eso, nada, al contrario. Como yo digo, están los que no ven, porque no ven, y están después los que no quieren ver. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que empieza a entrever, pero es como si se asustara, como si dijera, uy, qué lío, ¿no? Yo prefiero seguir en mi dinámica cotidiana, apegada a mi apariencia y a lo material, y si hay algo ya me enteraré más adelante, ¿no? Y en cambio también es verdad que hay personas, cada vez más, ¿no? que toman conciencia, que empiezan a percibir que tienen una esencia más allá de la apariencia, y eso es un salto. Simplemente el darte cuenta, aunque todavía no lo estés plasmando en tu vida cotidiana, el que te des cuenta, el que empieces ya a tenerlo en consideración, simplemente eso ya supone un salto porque significa que se ha abierto la puerta. La puerta que te va a permitir salir del Alzheimer, que te va a permitir salir del gran olvido. Y hay mucha gente que está ahí en el umbral de la puerta en estos momentos. También hay gente que ya se han dado cuenta y llevan incluso ya varias encarnaciones y están ahora aquí haciendo una labor muy interesante, muy potente, porque cuando uno va descubriendo su verdadero yo,
ese verdadero yo deja de tener tanta importancia y lo importante es la unicidad y por tanto somos todos y son personas que están en labores de servicio a ellos mismos y de servicio a los demás. En este punto, y ya entrando en el tema, digamos, el otro día hablando en una charla que te había pedido algún dato sobre reencarnación, claro, algunas personas llegaron a una conclusión muy lógica, ¿no? Pero, ¿qué necesidad teníamos de venir acá, donde estábamos tan bien, ¿no? Siguiendo la línea de que fuimos bajando en las densidades? ¿Para qué venir a vivir todo esto si nosotros estamos en un lugar que no se necesita nada? Bueno, ahí yo, digamos, recurrí al tema de explicarlo de que el alma en donde está no puede vivir la dualidad, básicamente, y es lo que tiene que aprender, ¿no? Y también hablamos en un punto de que el creador, el gran arquitecto, digamos, la esencia primaria, de alguna manera está experienciando a través nuestro, con esta chispa que hablábamos antes, ¿no? Entonces, más o menos ahí lo fueron entendiendo, pero tiene su lógica esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad había de venir a pasar por todo esto, ¿no? Y encima cuando yo le dije, yo lo programé, ahí fue peor todavía. Estoy muy mal, me decía una señora. Yo, evidentemente estoy muy mal. Para meterme en este tinglado. Claro. Mira, por cierto, ayer por la tarde, de una forma casual, porque no lo recordaba, la verdad. No existen las casualidades, con lo cual algo me llevó a ello. Pero buscando una cosa en mi blog tiene actualmente va a cumplir 11 años. Y claro, tiene miles y miles, creo que tiene casi 5.000 publicaciones a lo largo de estos 15 años, 7 millones de visitas, y yo te reconozco que yo ya no sé muy bien lo que he ido publicando durante tantísimo en este discurrir. Bueno, pues buscando una entrada sobre otra cosa, en el buscador que tiene el blog, poniendo unas palabras, buscando otra cosa, no sé por qué motivo me llevó a una serie de publicaciones que había hecho en el blog sobre, digo, esto a Jorge le va a interesar, porque es sobre reencarnación y cristianismo. Y son 7 textos, son 7 artículos muy potentes que poniendo tú en el blog reencarnación, cristianismo, en el cielo, en la tierra, entrando en el blog, pones en la pantallita en blanco que hay de búsqueda, pones reencarnación, cristianismo y accedes a ello. Y hay muchísima información muy interesante sobre lo que la reencarnación es e incluso cómo, aunque hoy día el cristianismo diga que no, pero cómo el cristianismo original y primitivo tenía muy presente la reencarnación. Sí, claro. Después, por otra parte, al hilo de lo que tú me comentas, aquí no estamos por obligación. El Espíritu Uno, el Espíritu Santo que está en ti y está en mí, no está aquí por obligación. Yo diría que tiene una vocación natural. Por eso a mí me gusta poner el ejemplo del mar. ¿Qué pintamos nosotros con unas gafas de buceo y unos tanques de buceo metidos a 40 metros de profundidad? O en un batiscafo a 800 metros. ¿Qué nos lleva a eso? Nos lleva una vocación de experiencia, una vocación de sabiduría, una vocación de conocimiento, una vocación de conocer cómo la vida se desarrolla y se plasma en todos los planos y en todos los mundos. Es una vocación natural, no es una obligación de ninguna manera. Y la Madre Teresa de Calcuta, le escuché en una entrevista grabada hace muchos años, le escuché algo muy hermoso. Y ella decía, nosotros somos amor, somos amor. Y en nuestra casa, en los planos de luz, en las dimensiones más altas, en nuestra casa se practica el amor a favor del viento, porque toda la frecuencia vibracional del entorno favorece que ejercitemos el amor. Pero hemos bajado más, y hemos bajado más para ejercitar el amor contra resistencia, el amor con el viento en contra. Porque sabemos que si somos capaces de desarrollar el amor con el viento en contra, ya en cualquier punto de la creación seremos siempre, no solamente en naturaleza y en teoría, sino en la práctica, el amor que somos. A mí eso me conmovió, porque ayuda a entenderlo. Claro que somos amor, pero no es lo mismo ese amor ejercitarlo con el viento a favor que en un contexto en el que el viento está de cara y nos dificulta andar. Cuando aquí desarrollamos el amor y a lo que estamos llamados, porque vivir desde el yo superior es practicar el amor en este mundo de materia, cuando aquí practicamos el amor contra resistencia,
ese espíritu nuestro ya tiene la seguridad de que puede desplegarse en amor en cualquier parte y en cualquier punto y en cualquier dimensión de la creación. Claro, claro, sí, está muy bien esa analogía que hizo, es muy interesante. Bueno, si te parece, entramos en la descripción de la Constitución Septenaria y vamos viendo, partiendo de esta disquisición que hiciste de coche y conductor que te gusta hacer, vamos armando un poquito para que las personas que están escuchando vayan viendo cuáles son estas instancias, ¿no? Perfecto. Comenzamos por el coche, porque ya comentaba que hay que poner primero el coche a punto para que Fittipaldi pueda arrancarlo, claro, y hacer uso de él. Comenzamos por el coche. Por el coche, por el pequeño yo, por lo perecedero, por el cuaternario inferior. Cuaternario porque son 4. Lo hemos citado ya. Vuelvo ahora con más tranquilidad a hacer mención a ellos. Primer componente, el chasis del coche, el cuerpo físico denso. El cuerpo físico. En Constitución Septenaria se le conoce como cuerpo físico denso. Aquí está. Es el que vemos a simple vista. Segundo componente, el cuerpo físico etérico. Esto ya nos puede desconcertar un poquito, porque la mayoría de la gente no lo ve. Hay algunas personas que lo ven, pero la mayoría de las personas no ven ni su cuerpo etérico ni el cuerpo etérico de los demás. El cuerpo etérico, ¿el aura sería esto? Bueno, el aura puede ser ver el cuerpo etérico, pero también lo emocional o también lo mental, ¿eh? Por tanto, el aura no es solamente cuando una persona ve el aura de otro, puede estar viendo a su componente etérico, o ahora lo hablaremos, a su componente emocional o astral, o a su componente mental, ¿eh? El aura de lo etérico suele ser blanquecina, grisácea, y un par de centímetros sobre nuestro perímetro corporal. El aura emocional, el ámbito emocional que tenemos, al que haremos mención a ello, aquellos que lo ven, es un aura de más colorido. Son tonos pasteles de colores y van variando. No, el cuerpo etérico, su aura es blanquecino, grisáceo y no varía. En cambio, el aura emocional o astral, en función de cómo estemos emocionalmente, esos tonos pasteles van variando. Y el aura mental se caracteriza porque, además de tener colorido, brilla. Es muy resplandeciente, cosa que no le pasa al astral o emocional ni le pasa al etérico. Ahora, cuando entremos en el emocional y en el mental, si te parece, haremos referencia a ello. Bien, entonces, una última pregunta con respecto a esto. Digamos, el cuerpo etérico sería lo que los esquilitas llaman periespíritu. ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Porque me lo han preguntado eso. Bueno, tiene algunos parecidos, pero la Constitución Septenaria profundiza un poquito más que lo que lo hace el espiritismo. Con lo cual no se puede llevar un término a otro, es decir, no se puede hablar de una analogía perfecta. Es cierto que hay un parecido. Y lo más fácil para entender el etérico es, como apuntábamos hace unos minutos, el darnos cuenta que cuando una persona practica Reiki, cuando pone sus manos, por ejemplo, el toque terapéutico, que se le ha llamado también, esa práctica del toque terapéutico, esa práctica de Reiki, ahí no está utilizando su cuerpo físico. Es verdad que está poniendo las manos, pero ahí está moviendo unos flujos de energía que tienen que ver con su composición etérica. Y la persona que está recibiendo esa energía lo está recibiendo en su composición etérica, aunque a través de lo etérico después tenga una plasmación en lo físico. Claro, claro. La diferencia mejor para entender lo que es el físico denso y el físico etérico, o simplemente el físico y el etérico, para ser más coloquiales, el ejemplo más sencillo es lo que eran los puzzles antiguos, los rompecabezas antiguos. Digo los antiguos porque ya alguna persona me ha corregido que los actuales no son así. Pero cuando yo, hace ya muchos años, me gustaban los rompecabezas, yo compraba el rompecabezas y lo que me encontraba en la caja era un tapete. Claro. Con el dibujo que tenía que componer. Y después la bolsa con las piezas. Abría la bolsa, sacaba las piezas y con mucha paciencia iba colocándolas sobre el tapete, ¿verdad? Finalmente, cuando concluía el rompecabezas, tenía el tapete y el tapete ya estaba cubierto con todas las fichas. Pues bien, el cuerpo etérico es como el tapete y el cuerpo físico es como las fichas que se ponen sobre el tapete. De hecho, Jorge, lo que realmente somos nosotros desde un punto de vista físico es lo etérico.
y después se va configurando sobre lo etérico, se va configurando lo físico. Cuando una persona hay que amputarle un miembro, un brazo, por ejemplo, la ficha física del brazo, hablando coloquialmente del tapete y de la ficha del puzzle, las fichas del brazo ya no están, claro. pero está en el tapete, con lo cual la persona sigue sintiendo el brazo. Claro, porque no está... por eso que el periespíritu ellos dicen que es como un plano que es donde se desarrolla lo corporal después, que sería el tapete, digamos. Sí, sí. Tiene mucha analogía, efectivamente, con lo que estamos hablando. Esa presencia de un miembro amputado, que la sientes, que lo sientes, que te duele, que te pica, esa presencia te pone en fantasma evidencia lo llaman. Claro que en el etérico está, no está en lo físico, pero sí está en lo etérico. Cuando se hacen trasplantes, al hacer trasplantes, el principal problema, que ya afortunadamente con medicación se ha avanzado muchísimo, pero el problema fundamental es el rechazo, que el organismo rechaza el órgano trasplantado. Y no tiene sentido, porque a veces me trasplantan el riñón y el riñón es de mi hermano o es de mi madre, genéticamente compatible, y el riñón es igual en tamaño, es igual en funcionalidad. ¿Por qué mi organismo lo rechaza? Pues como si en un rompecabezas que hubiéramos terminado, tapete y fichas, un día por algún motivo se nos pierde una ficha. No la encontramos. Y nos gusta tanto el rompecabezas que no estamos dispuestos a que le falte una ficha. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a la tienda, compramos otro rompecabezas igual, lo traemos a casa, buscamos la ficha exacta, la ficha que se nos ha perdido, y lo ponemos en el rompecabezas inicial. Pero el tapete del rompecabezas inicial te dice, esto no es de aquí. Hombre, pero ¿cómo que no es de aquí? Si es igual, el mismo color, la misma forma, si he comprado un rompecabezas idéntico. Por el tapete no lo acepta, porque el tapete efectivamente se percata de que esa ficha no le pertenece, que viene de otro rompecabezas, ¿no? Esto, en el mundo de la medicina, hablando con amigos médicos, no hemos reído mucho con este ejemplo del tapete, porque es verdad que hay un rechazo y que los trasplantes son un éxito actualmente, entre otras razones, hay otras más, porque la medicación antirrechazo ha avanzado mucho, ¿no? Claro. Así que estos son ejemplos que ponen en evidencia que lo etérico está ahí. Ese órgano que se rechaza, ese miembro amputado que se sigue sintiendo, o lo que hemos comentado de las prácticas del Reiki, de toque terapéutico o de otras prácticas de energía, tienen que ver con la existencia de este cuerpo etérico, cuya función fundamental, Jorge, es muy sencilla. Como es permeable, al ser etérico, capta la vitalidad, capta la vida. Estamos rodeados de vida. Nuestro cuerpo físico denso no es capaz de hacer la suya, pero tenemos un etérico que la absorbe y se la pasa al cuerpo físico. ¿De dónde coge la vida, también llamada prana, lo pránico? El cuerpo etérico, ¿de dónde la capta? Del entorno, y fundamentalmente del sol y de la naturaleza. Coge esa vida y se la pasa al cuerpo físico. De modo y manera que cuando en el cuerpo físico nos sentimos bajos de fuerzas, bajos de ganas, cuando nos sentimos alicaídos, cuando nos sentimos sin ganas de levantarnos por la mañana, sin ganas de afrontar el nuevo día, eso es un problema de vitalidad. Claro. Hay muchos estados semidepresivos que tienen que ver con un problema de vitalidad. Entonces, en lugar de meterte fármacos, lo que tienes que hacer es irte a la naturaleza. Claro, un paseo por el bosque, un paseo por el bosque y te cambia. Un baño en el mar, el estar al sol, que aunque esté nublado, el sol está ahí, ¿eh? Sí, porque claro, si no sería de noche. Es decir, que se puede tomar el sol estando nublado. Tampoco hay que exponerse al sol para cuando aquí ya estamos en pleno verano, ahora mismo a 42 grados, no es plan de que te pases a pleno sol. Tienes que pasearte más tempranito, ya cuando esté cayendo la tarde, pero el sol, esos rayos solares y la naturaleza, el bosque, el campo, como tú dices, es donde está la fuente de prana que el etérico recoge y se lo pasa al cuerpo físico. Bien, entonces, repasando, hablando del coche que empezamos a hablar inicialmente, tenemos el yo físico, digamos, el etérico, y ahí seguíamos, ahí fuimos hablando. Exactamente, tenemos todavía otros dos, porque es un cuaternario, hemos hablado de dos, luego nos faltan dos. El tercero, el mundo emocional. El mundo emocional. Y darnos cuenta, Jorge, de que el mundo emocional es distinto de lo físico, que es bastante obvio, pero hay mucha gente que entiende que lo físico y lo emocional son lo mismo. No, vamos a ver, están interrelacionados.
porque cuando una persona está turbada emocionalmente, eso afecta al cuerpo físico. Por ejemplo, puede originarte una úlcera de estómago o un apretón en el pecho y acelerar tu ritmo cardíaco y dificultarte la respiración cuando estás turbado emocionalmente. Pero el que haya una interacción no nos debe llevar al error de pensar que son distintos, porque son diferentes. Y pongo un ejemplo muy sencillo de entender. Fallece un ser querido, un ser muy querido. Eso origina en nosotros una tormenta emocional, ¿verdad? ¿Lo vamos a solucionar? ¿Vamos a salir de esa tormenta emocional yendo al gimnasio, montando en bicicleta, haciendo ejercicio físico? Pues no, no. Si fuera así, los psicólogos lo tendrían facilísimo, ¿verdad, Jorge? Lo tendréis muy, muy fácil. A una persona que viene destrozada emocionalmente, al Date gimnasio, venga. unas vueltas en bicicleta y listo. A dar vueltas en bicicleta. Esto no funciona así porque el mundo emocional es distinto del mundo físico. Y los psicólogos sabéis que hace falta tener un trabajo, entre comillas, muy específico, muy directamente dirigido al mundo emocional para equilibrarlo, para armonizarlo, para sanarlo, para ponerlo en condiciones, porque con muchas frecuencias en nuestra vida cotidiana surgen tormentas o surgen borrascas emocionales, perturbaciones que nos sacan de quicio. Cuando lo emocional se turba, ya no estamos para nada, porque esa turbulencia emocional nos impide desarrollar la vida de verdad, la vida nuestra de verdad, queda abducida por la turbulencia emocional. Y este es el tercer elemento del cuaternario inferior, nuestro ámbito, nuestro cuerpo, nuestro mundo emocional, también llamado astral, que es perceptible por algunos como aura, es mucho más grande que el cuerpo físico, tiene mayor envergadura que el etérico, sobresale más, con esos tonos pasteles que van cambiando de coloridad en función precisamente de que estemos más equilibrados o menos equilibrados, más armonizados o más perturbados emocionalmente. Y es cierto que hay que destacar que cada vez, por suerte, nos vamos dando cuenta más que este mundo emocional influye en el físico denso, ¿eh? Porque si yo estoy muy mal, antes era como que se lo separaba más, ¿no? O sea, estás mal, pasa algo en el cuerpo, hasta que nos fuimos dando cuenta de cómo, en principio, los pensamientos que generan emociones hacen que eso impacte en el cuerpo también. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, todo ese tema, ¿no? Bien, y finalmente llegamos al cuerpo mental. Al cuerpo mental, que en este caso estamos hablando, decíamos hace un rato, de que el nivel mental tiene el plano mental tiene dos niveles, el inferior y el superior. Aquí, cuando en el cuaternario inferior hablamos del ámbito o cuerpo mental, estamos haciendo referencia al nivel inferior, al nivel inferior de la mente. El nivel inferior de la mente es magnífico, sirve para muchísimas cosas, como ya antes señalaba. Para quedar con alguien necesitas utilizar la mente concreta, el día, la hora de la cita. El lenguaje funciona a través de la mente concreta. La mayor parte de las cosas que hacemos diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo hacemos gracias a la mente concreta. Único problema, de que la mente concreta sirve para lo que sirve. Y nos hemos mal acostumbrado porque hemos olvidado a la mente abstracta de la que hablaremos cuando hagamos referencia al trinario superior. Nos hemos olvidado la existencia de la mente abstracta y estamos intentando siempre responder a las grandes preguntas de la vida desde la mente concreta. Y para eso nos sirve la mente concreta. Y desgraciadamente, cuando le preguntamos por la vida a la mente concreta no sabe responder. Y entra como en crisis, ¿eh? Y se convierte en una especie de loca, la loca de la casa, que es como funciona en la mayoría de los seres humanos. Una mente parlanchina que no para de hablar, que está siempre entrometiéndose, que está siempre generando turbulencias y perturbaciones, que basta que no queramos que aparezcan pensamientos para que aparezcan pensamientos que decimos, pero si esto no lo estoy queriendo pensar yo, ¿de dónde viene esto? Pues la mente tiene la capacidad, por la información, por la vivencia con la que nosotros lo rodeamos, de ir produciendo pensamientos que no son nuestros, sino que son de ellas. Y ese mundo emocional del que hablábamos antes y este mundo mental que estamos haciendo referencia ahora, hay que equilibrarlos, hay que calmarlos, hay que serenarlos. El cuerpo físico hay que tenerlo vigoroso, sano, fuerte. El cuerpo etérico de la misma forma, para que aporte vitalidad al cuerpo físico, con mucha potencia. Y el mundo emocional y el mundo mental son estupendos, no tenemos que rechazarlos,
pero sí, por supuesto, tenemos que intentar que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental estén en la mayor calma, en la mayor serenidad posible. Porque mientras que esa calma y esa serenidad no esté, el conductor del que vamos a hablar ahora no puede aparecer en escena. Claro, claro. Está como hundido, como sumergido entre tantas turbulencias, entre tantas perturbaciones emocionales y mentales. Esto que decías de la mente se observa muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Porque muchas personas, claro, cuanto menos quiero pensar en la novia que perdí, más pienso en la novia que perdí. Y me aparecen pensamientos que, no sé, te dicen, por ejemplo, que yo estaba en la estación y se me vino un pensamiento de querer tirar, o sea, pero ¿de dónde ha salido esto? Bueno, y ahí se ve todas las influencias de las películas, de todo lo que uno ve, ¿no? Toda la contaminación, ¿no? Entonces uno trata de hacer entender que muchas veces esos pensamientos no son tuyos, digamos, son parte de lo que fuiste mamando durante el tiempo y absorbiendo, ¿no? Y bueno, pero se ve mucho la obstaculización de la mente en los procesos. Claro, nuestro mundo mental está lleno de sistemas de creencias que nos han impuesto. Sí, la mente reacciona, no actúa, no actuamos con libertad, son meras reacciones automáticas. La mente concreta está muy colapsada, muy influida por tantos sistemas de creencias. Claro. La mente concreta no ve la vida de verdad, para eso está la mente abstracta. Por eso cuando le preguntamos a la mente concreta acerca de la vida, siempre hay algo que está torcido. Siempre hay algo que está torcido. Y a mí me gusta decir, Jorge, el ejemplo del lápiz que se mete en un vaso con agua, que aparentemente se tuerce, pero no es verdad, el lápiz sigue derecho, es un efecto óptico por el juego refractario de ángulos del cristal y del agua. Pues igual nos pasa a nosotros, que cuando utilizamos la mente concreta para preguntarnos sobre la vida, la vemos torcida, pero es un efecto de mente. Claro. Es un efecto óptico mental, es un efecto de mente. La vida no está torcida, la vida está en su sitio. Y hay otro tema muy divertido, permíteme que lo comparta, Jorge, de que cuando nos acercamos a la realidad a través de la mente concreta, que está ahí, que es un buen instrumento, pero debemos ser conscientes de para lo que sirve, para lo que no sirve, como le pasa con nuestro móvil. El móvil que todos tenemos, esto no me sirve para afeitarme, por mucho que yo me empeñe, ¿no? Entonces, a la pobre mente concreta estamos empeñados en utilizarla para muchas cosas que no vale. Y hay una cosa que a mí siempre me ha hecho especial gracia. Bueno, siempre no, hace ya muchos años, ¿no? Que es el que no nos damos cuenta que la mente claro. Piensa, no ve, piensa. Y el acto de pensar significa una proyección mental. Claro. Entonces, cuando tenemos a alguien delante, realmente no lo estamos viendo. Estamos pensando acerca de esa persona. Y el pensar acerca de, el acerca de es como una pantalla sobre la que vamos proyectando nuestros pensamientos, nuestros sistemas de creencias, nuestras influencias. Claro. Me gusta poner el ejemplo de estar en un bar, un grupo de amigos y de amigas, cuando se podía, ahora con el confinamiento ya no podemos hacerlo, pero en fin, por esa rutina. No. Otras cosas espero que no vuelvan, pero esa rutina espero que sí. Estamos compartiendo una cerveza o unos vinos y una de las personas de la mesa dice, mira, cerca de aquí vive mi amiga Margarita. ¿Os importa que le mande un WhatsApp y si está en casa y le apetece que se venga con nosotros? Es que vive aquí muy cerca. ¿Qué decimos los 7 u 8 demás? Claro que sí, llámala, mándale el WhatsApp. Le manda el WhatsApp y a los 3 o 4 minutos le responde, mira, que ya viene para acá, que Margarita viene para acá. Y a los 15 o 20 minutos se abre la puerta del bar, que está ahí, a 7 o 8 metros, y entra Margarita. Y dice nuestra amiga, porque nosotros a Margarita no la conocemos, dice nuestra amiga, mira, esa es Margarita. ¡Yum! Giramos toda la cabeza hacia Margarita. Margarita tiene que andar 7 o 8 metros hasta la mesa. Nada, un puñado de segundos. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros que no conocemos a Margarita con la pobre Margarita? Pensamos acerca de ella. Claro. La utilizamos de pantalla para lanzar nuestros pensamientos. Claro. Y cuando Margarita se viene aquí y ha llegado a la mesa, ya la hemos clasificado, etiquetado, ya nos cae bien, ya nos cae mal, en función de que sea chico o chica, de la forma de peinarse, de la estatura, del bolso, de los zapatos, de la manera de moverse, de si lleva gafas o no, etcétera, 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 por un montón de prejuicios que tenemos nosotros aquí, se los hemos lanzado a la pobre Margarita y la hemos requete clasificado. Claro. Son otro de los efectos preciosos que cuando no se conoce y no dominamos a la mente concreta,
nos vemos llevados a situaciones auténticamente grotescas. Sí, es verdad. Y el mundo de las creencias muchas veces trae muchos condicionamientos que se ven en los consultantes. De hecho, por ejemplo, como esos condicionamientos y esas creencias están grabadas en épocas en las cuales yo era una esponja, ¿no? Donde yo me lo creí todo eso que me dijeron, Qué yo bueno, ahora, claro, yo creo que creo eso, ¿no? Y entonces, te pasa que, qué sé yo, estás trabajando con una persona que está con problemas de separación, y cuando le preguntás cómo conoció a la pareja, por ejemplo, te empieza a relatar, y en un punto de todo el relato, que iba todo bien y qué sé yo, te dice, y bueno, y como había que casarse, nos casamos, y ahí la parás y dices, para. ¿Cómo que había que casarse? Y no reacciona, porque la creencia tiene una gravitación tal que te dice, claro, como había que casarse, de nuevo, no, pero perdón, ¿dónde está escrito que hay que casarse? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí es como que hace el insight, sí, claro, es verdad, no está escrito ningún, ¿no? Bueno, y así con un montón de cosas, ¿no? Chicos que los han maltratado, por ejemplo, diciéndole vos sos un bobo, un estúpido, que no sabes hacer nada, y 20 años después va con el diario bajo el brazo, una entrevista de trabajo, ¿y qué se va diciendo acá adentro? Ah, ¿qué voy a conseguir el trabajo si yo no sirvo para nada, soy un estúpido, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, cómo gravita la parte esta mente en este cuaternario, cómo gravita con las creencias. Es impresionante. Y con el ejemplo que das vos de Margarita, me hizo acordar un ejemplo que yo le di a una consultante, que era que vos estabas mirando una rosa, y ya cuando la estás mirando y decís, qué linda rosa, ya la estás pensando a la rosa. ¿Está? Porque viene el de al lado y te dice, qué fea que es todo ese color que tiene. ¿Cómo? Si es hermosa. No, es hermosa para vos. Que eso no quiere decir que sea hermosa para otro. Bueno, eso es impresionante, porque en realidad podemos llegar a la conclusión de que cada uno ve su realidad con los filtros de creencias que tenemos, ¿no? Por eso hay tantas discordancias entre las personas y las cuestiones. Claro, todos esos movimientos que hay ahí en lo emocional y en lo mental, en el mundo del yoga, en el segundo de los Yoga Sutras de Patanjali, se le llaman modificaciones de la mente, también llamados britis. Esos britis es como, la mente es como las gafas, ¿eh? Ya que los dos tenemos gafas. Cuando utilizamos las gafas se van ensuciando, ¿verdad? Todos los movimientos emocionales, mentales, todas las perturbaciones emocionales, mentales, son manchas que aparecen en las gafas. Y el problema es que tenemos tantas manchas en las gafas que incluso hay zonas que ya están opacas. Y entonces, en vez de ver la vida, estamos viendo las manchas de nuestras gafas. Claro, eso cuando tú dices que vemos cada uno un poco lo que queremos, vemos lo que en nuestras gafas, las opacidades, los rayones que hay en nuestras gafas, que son consecuencias finalmente de todas esas turbulencias, perturbaciones, sistemas de creencias mentales y emocionales a los que estamos haciendo mención. Sí, sí. De ahí la importancia de coger las gafas y limpiarlas bien. Claro, de ahí la importancia de inhibir las modificaciones de la mente, que es la columna vertebral del yoga, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y si a eso, por último, le agregamos el ingrediente de lo culpógeno, es una alquimia destructiva, te digo, porque claro, es terrible, ¿no? Porque yo hice esto, pero debería haber hecho aquello, y toda una complejidad que no te deja vivir. Y todo eso está en la mente, en esta parte que estamos hablando nosotros. Bueno, bien, seguimos entonces con el yo superior. Eso es, ya lo que nos queda es el trinario superior, el yo superior. Dentro del yo superior hemos hablado del espíritu y hemos hablado del alma, con lo cual ya hemos hablado de dos componentes. Sin embargo, al yo superior, a lo imperecedero que hay en todos los seres humanos, se dice que es trino, que es un trinario. ¿Cuál es el que nos falta? Bien, el que nos falta es una interesantísima disquisición acerca del alma. Cuando hemos hablado del espíritu, al principio de lo que venimos compartiendo hoy, hemos dicho que el espíritu es uno y está en cada uno. Y que el espíritu, para envolverse en los planos más densos de la materia, utiliza el alma como vehículo, ¿verdad? Pero claro, si el espíritu es uno, el alma es una. No hay... Somos 7.800 casi millones de seres humanos. El alma es una, porque el espíritu es uno. Si el espíritu es uno, necesita un batiscafo, no necesita
7.800 millones de batiscazos. Aquí algo rasca, ¿no? Aquí algo que no cuadra. Pues bien, la Constitución Sextenaria esto lo enseña muy bien, porque dice que efectivamente el componente más vibracionalmente más potente, más puro del trinario superior es el espíritu. También se le llama Atma, el nombre hinduista de la Constitución Sextenaria, el espíritu o Atma. Y hay un alma universal, que se conoce como Buddhi, con B, D y doble H, Buddhi. Atma y Buddhi, espíritu y alma. Ahora bien, conforme el espíritu dentro, utilizando el batiscafo del alma universal, va descendiendo a la materia, ese campo búdico, ese alma búdica, le salen como si fueran ramas, donde va encarnando, o sea, para irse acercando a la materia, le salen como si fueran ramas. De modo y manera que al alma universal se le suele describir como un árbol, el árbol búdico. No confundir con el árbol Bodhi, que es donde se dice que Siddhartha Gautama Buda alcanzó finalmente la iluminación. Una cosa es el árbol Bodhi de Buda, y otra cosa es el árbol búdico. Lo búdico, como alma universal, conforme va contactando con los planos inferiores de la materia, es como un árbol al que le van saliendo ramas. Y de las ramas le van saliendo ramitas. Y de las ramitas le van saliendo hojas. Y finalmente lo que hay en ti es una hoja de ese alma universal. Y lo que hay en mí es una hoja de ese alma universal. Es decir, que lo que llamamos almas individuales son las hojas del árbol uno, del alma una. En la Constitución Sextenaria, por tanto, se habla de espíritu, se habla de alma universal y se habla de alma individualizada. Pero ojo, sabiendo que el alma individualizada está integrada a su vez, aunque es verdad que se ha individualizado porque está desarrollando experiencias como con un juego propio de encarnación en encarnación, pero eso no significa que no esté plenamente integrada y esté plenamente inserta en el alma una o en el alma universal. O sea que, pero el alma individual soy yo, no es que pertenezco o sea, pertenezco a esa alma universal como algo general, digamos, pero mi experiencia en particular es la mía, de la individual. Sí, podríamos decir que el espíritu, que es el conductor verdadero, está utilizando el batiscazo del alma una, de Buddhi, del alma universal, y es como si a ese batiscazo le salieran brazos que va tocando las diferentes formas de vida para vivir experiencias, para conocer el mundo que le rodea, para desarrollarse en consciencia en muchas formas de vida. Aparentemente, cada brazo que sale, al estar tocando una forma de vida determinada, tiene una independencia. Y de hecho, ese brazo va adquiriendo cada vez una mayor autoconsciencia experiencial por lo que va viviendo encarnación tras encarnación. Pero no olvidemos nunca que ese alma individual está integrada en un alma universal. No obstante, también es verdad, Jorge, que ya el darte cuenta de que hay algo en ti, que es ese alma individual, ya lo comentábamos antes, que el gran olvido cuesta trabajo salir, ya el darte cuenta de que eres ese alma individualizada, que no eres la apariencia, sino que eres la esencia, y el verte como un alma, aunque todavía les dé un toque de individualidad, eso es un salto cuántico en el avance en consciencia. Con lo cual a las personas que actualmente no estén viendo este vídeo y actualmente se perciban como espiritualmente, como algo individualizado, que por ejemplo cuando desencarnen van a ir al plano de luz y se van a encontrar con almas individualizadas de seres queridos que ya habían fallecido, que lo vivan así, eso es estupendo. Pero cuando sigamos recorriendo el sendero, es lo que le pasó a Cristo Jesús o lo que le pasó a Siddhartha Gautama. Se adquiere una comprensión de la unicidad que va más allá del alma individual. Pero ya percibirse como alma individual, eso es un salto cuántico espectacular. Así que a disfrutar la experiencia cuando estamos en ese momento, porque significa que ya hemos avanzado un trecho inmenso. Qué bueno, qué bueno. Bien, y digamos, te quería hacer una pregunta con respecto a la parte, digamos, que trasciende de esto, de este yo superior, pero sin entrar en mucho detalle, dado que ya llevamos mucho tiempo y podemos dejar para los detalles un próximo encuentro.
eh, digamos, cuando uno parte, muere, ¿no? ¿Cuál es esa parte que pasa al otro plano? ¿Qué parte del yo superior pasa? ¿Pasa lo emocional también? Porque yo sé, pero digamos, yo sé que nosotros post-mortem seguimos siendo nosotros con nuestras creencias, ¿tá? Con la información y con el estado en que partimos. No sé si estábamos desesperados o si estábamos muy mal, ¿tá? O si estábamos inconscientes. Eso va a determinar cosas que pasen en el tránsito, digamos, ¿no? Al punto de que, no sé, una creencia de temor al juicio, porque yo fui un muy creyente cristiano, haga que a mí me condicione el proceso de evolución en el tránsito, ¿no? Entonces, es entonces el cuerpo mental y el cuerpo emocional que trasciende también. Muy bien. Se puede responder con rapidez y creo que se entiende muy bien. Efectivamente, nosotros ahora, tú, yo, todos los que estamos aquí compartiendo, estamos en una habitación de la vida, permíteme que lo llame así, en una habitación de la vida que es la vida física, la vida material. Cuando nuestro cuerpo físico fallece, nos encaminamos a otra habitación de la vida. El cielo de los católicos, el de Claro. Bachán de los orientales, a mí me gusta llamarlo más ascéticamente el plano de luz. Pero entre la habitación de la vida física, en la que actualmente estamos, y la habitación del plano de luz, hay una especie de corredor, hay un espacio por el que hay que pasar para ir de la habitación de la vida física a la habitación del plano de luz. Eso es el tránsito, ese espacio es el tránsito. Antiguamente, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, incluso en la antigua Roma, se enterraba a la gente con monedas en la boca o en los ojos. ¿Para qué querían una moneda? Dice, porque tienen que pagarle al barquero. ¿Al barquero? ¿A qué Claro. barquero? Dicen que es que hay que pasar un río. Estás en esta orilla, es la habitación de la vida en el plano físico, y tienes que pasar a la otra orilla, a la habitación de la vida en el plano de luz. Y en medio hay un río. Obviamente ahí no hay ningún barquero, en el tránsito no hay ningún barquero, pero es una metáfora muy bella para entender el proceso de lo que denominamos muerte. Estamos en el plano o en la orilla de la vida física material, vamos a ir a la otra orilla, a la otra habitación de la vida, que es el plano de luz, y en medio hay un río, en medio hay un espacio que vamos a recorrer para ir de la vida física al plano de luz. Bien, cuando el cuerpo físico fallece, de los 7 componentes de la constitución sextenaria, es lo único que fallece, ya está. Es decir, que cuando tenemos ahí a un ser querido que ha fallecido, en ese ser querido lo único que ha fallecido es el cuerpo físico denso, ya está. Todo lo demás sigue vivo, con lo que se puede seguir en comunicación, se puede seguir en conexión, porque todo lo demás sigue vivo. El etérico se disuelve con rapidez, 48, 72 horas. Es un proceso natural. El etérico se queda al lado del físico. Donde esté el cuerpo físico muerto, allí se queda el etérico. Si se ha quemado, donde estén las cenizas. Si se ha enterrado, en el nicho donde esté enterrado. Y allí se va disolviendo de manera natural. Con lo cual del etérico no tenemos que decir mucho. No muere exactamente igual en el mismo momento que el físico, pero en cuestión de no muchas horas ha quedado también disuelto. Pero ¿y el mundo emocional y el mundo mental? Para llegar a la otra orilla, tenemos que llegar solo con nuestro yo superior, es decir, solo con lo que es nuestra dimensión álmica y espiritual. El elemento emocional y el elemento mental ligado a la mente concreta, con todo el mundo que aquí, con todo su mundo emocional y mental, que brevemente hemos recordado tú y yo, eso no puede acceder al plano de luz. Su configuración no le permite, su vibración no le permite acceder al plano de luz. Con lo que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, al igual que el etérico, tiene que disolverse. Pero ojo, ojo, el etérico se disuelve él solo con mucha facilidad. Pero ¿y nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental? El tránsito está pensado, es el espacio que está configurado precisamente para eso, para que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental se vaya disolviendo. Y claro, la disolución puede ser más sencilla o hacerse más compleja, dependiendo de qué, de la configuración que en nuestra vida le hayamos dado al mundo emocional y al mundo mental. Todo lo que tiene que ver con egoísmo, con egocentrismo, con materialismo, densifica al mundo emocional y al mundo mental y hace que en el tránsito tardemos más tiempo
en disolverlo. Pero esa disolución hay que llevarla a cabo, porque si no, no accedemos al plano de luz. Y para llevar a cabo esa disolución está el tránsito. Por eso, precisamente, en el mundo católico, a ese espacio que es el tránsito, a ese río que tenemos que atravesar, se le llama purgatorio, Claro. que es un término que hemos sacado de contexto porque sirve para meter miedo, pero nos quitamos miedo y entendemos que en el tránsito se lleva a cabo una purga. Te vas quitando el chapapote, te vas quitando la contaminación, tu yo superior se va quitando las manchas, la contaminación emocional y mental de la vida que hemos llevado a cabo en el plano físico. Para eso está el tránsito. Sí. Y una vez que hemos disuelto esa contaminación, hemos disuelto esos elementos emocionales y mentales, accedemos al plano de luz. Claro. Y ahí también juegan el tema de los apegos, ¿no? Porque muchas personas quedan apegadas, pero no quiere decir a cosas erróneas, quedan apegadas al amor, quedan apegadas a una casa, quedan apegadas, hay un montón que hace que eso te sostenga, digamos, en lo que sería, por denominarlo de alguna manera, el bajo astral, y estás ahí y puede pasar mucho tiempo, digamos, ¿no? Como no hay tiempo, ¿no? Puede pasar mucho tiempo y bueno, y muchas personas, porque ya que yo trabajo con el tema de duelo en algunos grupos y qué sé yo, te preguntan, cuando yo he dicho algo de esto, de que se disolvía, pero es que entonces mi marido se va a olvidar de mí si se le disuelve el campo mental. No se va a olvidar de vos. Se va a sacar esas costras, podremos decir, que son condicionantes para la evolución y para pasar a la luz, ¿no? No se va a olvidar de vos que sos su esposa, porque si no, no tendría ningún sustento el hecho de que vos no sé, como nosotros estamos trabajando con un medium, contactes con alguien que murió hace 20 años y te dice, sí, soy tal, hola, sos mi hija. No se olvidó de vos, ¿está? Claro, para eso, Jorge, puede ser interesante también hablar de la mente abstracta. Y ya creo que con esto completamos el esquema. Sí. He utilizado el símil del coche, el cuaternario inferior, lo perecedero, el pequeño yo, y el conductor, lo imperecedero, el yo superior. Voy ahora a coger otro ejemplo. Vamos a hablar del coche, de nuestro pequeño yo, del cuaternario inferior, como un edificio, ¿vale? Como un edificio. Aquí lo tenemos, el edificio. Y el edificio tiene plantas, ¿verdad? En esa configuración de nuestro cuaternario inferior, si lo vemos como un edificio, la planta que está más en el suelo sería el físico, por encima estaría el etérico, por encima estaría lo emocional y por encima estaría lo mental, ¿verdad? Pero a su vez lo mental sabemos que tiene dos niveles, la mente concreta y la mente abstracta. Con lo que coloquialmente podríamos decir que la última planta del edificio es la mente concreta, el nivel inferior de la mente. Y la azotea es la mente abstracta, el nivel superior de la mente. Ya está aquí nuestro edificio. La azotea, la mente abstracta, la planta más alta, la mente concreta, y después vienen las siguientes plantas, emocional, etérica y física, ¿vale? Ahora el conductor, el yo superior. Bueno, pues ahora que cada vez más se hablan de ovnis, vamos a imaginar que es un ovni. Aquí viene el yo superior. El yo superior tiene un componente más elevado, que es el espíritu, el alma universal, que es el segundo, y el alma universal le van saliendo como unas ramas que constituyen lo que va a ser el alma individual. Pues bien, cuando en tu edificio y en el mío encarna el ovni, ¿dónde encarna el ovni? ¿Dónde aterriza el ovni? En la azotea, ¿verdad? El ovni se acopla en la azotea. Ese ovni echa sus patas, se acopla en la azotea. Es decir, en la mente abstracta. Es por esto el hecho por el que, siendo la mente abstracta, formando la mente abstracta parte del mundo mental, del plano mental, sin embargo, no se le asocia al cuaternario inferior, no se le asocia al edificio, sino que se le asocia al yo superior, se le asocia al ovni, porque el espacio de la azotea es ocupado por el ovni, hace suyo el ovni. Pues bien, ahí está la mente abstracta. Y la mente abstracta, como decíamos, es mente, pero es una mente con unas capacidades, con unas cualidades de acceder a lo trascendente, de hacerse las grandes preguntas y de indagar para hallar las grandes respuestas. Y podemos entender además que cuando se habla, bueno, y el punto de conexión entre el conductor y el coche, el punto de arranque entre el conductor y el coche, el punto de conexión entre el ovni y el conductor, ¿cuál es?
es la mente abstracta. Ese es el punto de conexión, la azotea del edificio. De ahí la importancia de que la mente abstracta la usemos lo más posible, Jorge, porque se nos dijo hace miles de años que cuando la mente abstracta se usa, se posibilita que hay una conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Los antiguos lo llamaron antakarana, que está como atrofiada. Pero cuando se abre antakarana, gracias a que se expande la mente abstracta, el yo superior puede conectar con el coche. El ovni puede conectar con el edificio. Los antiguos hablaban de una lluvia sagrada. Aquí está el ovni aterrizado en el edificio. Si la mente abstracta, la azotea, la mente abstracta, no la estamos usando, no la estamos expandiendo, la capacidad que tenga de influencia ese yo superior sobre el pequeño yo es mínima. Pero si usamos la mente abstracta, ese uso, esa expansión de la mente abstracta abre un conducto antakarana que hay entre la mente abstracta y la mente concreta, entre la azotea y la planta alta del edificio. Y por ese conducto empieza a llover lo que auténticamente somos. El yo superior empieza a llover. Y esa lluvia nos trae discernimiento, es decir, que empecemos a saber cosas sin saber por qué las sabemos. Nos trae discernimiento porque cosa que teníamos como creencia ya lo vemos. Quería creer que la muerte no existe. No, ya no es que quiera creer, es que veo que la muerte no existe. Claro. Y nos trae esa lluvia sagrada, nos trae otras muchas más cosas, como es la gracia de la que habla el cristianismo, o la Shanti, la paz interior de la que habla el hinduismo, o Ananda, el estado de bienaventuranza del que habla el budismo, que son regalos que van llegando al edificio porque esa lluvia poco a poco va empapando, va empapando, va empapando. La mente abstracta la hemos abierto, antakarana se ha abierto y el yo superior está lloviendo sobre el edificio. El conductor está tomando el mando del coche y ese coche va cogiendo todas las cualidades, todos los atributos del conductor. Es así como cerramos el círculo completo. Claro, bueno, y ahí está justamente lo que hablábamos, todos los recuerdos, todas las experiencias, todo almacenado allí. Después en otro video hablaremos un poco de cómo se hace para que esa lluvia se produzca, ¿no? Qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Para ayudar a que eso pase. Fíjate hasta qué punto esto se retiene, eso que tú dices, de que en Constitución Sextenaria se habla de espíritu o atma, se habla de alma universal o buddhi, y se habla de alma individual, pero se le da el nombre de cuerpo causal. El cuerpo causal es un espacio de mente abstracta donde está el alma individual, pero además del alma individual hay otras muchas cosas. Por ejemplo, todas las relaciones de causa y efecto de la vida anterior. Porque karma, claro que el karma positivo, el karma negativo, esas circunstancias vitales están ahí. Y es por ello, lo digo para refrendar, para subrayar lo que tú acabas de comentar, de que hay muchas cosas que no se pierden, que están ahí. Y por eso al alma individual se le llama cuerpo causal en el lenguaje de la Constitución Sextenaria. Ahí está, en ese cuerpo causal, el alma individualizada. Pero le acompañan avatares kármicos, positivos, negativos, y otra serie de circunstancias de la vida anterior, de la vida que hemos dejado. Muy bueno. Bueno, creo que hemos sido bastante claros hasta acá. Queda ir especificando algunas cosas después que iremos ampliando en otro encuentro. Y bueno, me pareció muy claro los ejemplos y espero que a la gente le ayude a entender un poco más esto que me lo habían consultado muchas personas. Así que, bueno, nosotros seguimos por privado un minutito y yo te agradezco mucho, Emilio, por todo este tiempo y bueno, seguiremos en la medida de lo posible trabajando y siguiendo con nuestro trabajo de difusión de estos temas que sirven a muchas personas, ¿eh? Yo te le agradezco de corazón, Jorge, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias, y muchas gracias a todas las personas que vean este vídeo hasta llegar a este punto final. Gracias, Emilio, gracias, nos vemos.